esposa de un hombre que había ido a cierta iglesia y había escuchado el mensaje de la palabra de Dios en boca de un predicador. Y mientras fueron pasando los días, esta mujer, al mirar a su esposo, al ver que su esposo ya no era el mismo, ella le dice: veo que estás muy cambiado, te noto diferente, veo cambios en tu vida. Y su esposo le dice: sí, y doy gracias a Dios por los cambios que ahora hay en mi vida. ¿Y cómo es que ahora te veo tan diferente?, le dice la esposa. Y el hombre le dice: ¿no te acuerdas del mensaje del predicador? Entonces la mujer le dice: ¿pero vas a cambiar todo el estilo de tu vida? Ese estilo de vida que llevas hace tanto tiempo por el mensaje de un predicador. Iglesia, es mi deseo de que en esta mañana usted pueda recibir el mensaje y este mensaje pueda ocasionar cambios en nuestras vidas y que el Señor sea glorificado. ¿Qué le parece si antes de dar lectura a nuestro pasaje en esta mañana oramos? Padre bueno que estás en el cielo, gracias te damos por este hermoso día que tú nos has permitido vivir. Gracias por la oportunidad que nos das una vez más de estar aquí en tu casa, casa de oración. Si hay algo que deseamos es de que tú hables a lo profundo de nuestro corazón, que tu nombre sea glorificado. Y Señor, bendice tu iglesia, ven y ocupa tu lugar en medio de tu iglesia y ayúdame a ser un buen expositor de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le he puesto como mensaje, como título al mensaje de esta mañana: Dios ayudando a los levitas. Hace un tiempo atrás estuve predicando en Israel y mientras iba conduciendo por la carretera desde Tel Aviv hacia Jerusalén, veo un cartel a lo lejos que decía Kiriat Jearim, Kiriat Jearim. Y mientras yo iba conduciendo el auto, iba pensando acerca de Kiriat Jearim. Iba pensando acerca de ¿qué historia bíblica me habla de Kiriat Jearim? ¿Qué fue lo que sucedió en Kiriat Jearim? Y me acordé exactamente de lo que sucedió allí en Kiriat Jearim. Por mucho tiempo, el arca del pacto, que simbolizaba la misma presencia de Dios, estuvo allí en Kiriat Jearim. Así que, venga conmigo al primer libro de Crónicas, capítulo 13. Sin duda que hay muchísima enseñanza para la iglesia del Señor en el día de hoy a través de este pasaje. Y que podamos estar como un solo hombre, con el deseo de que Dios hable a nuestro corazón. Amén. Y dice así la palabra del Señor: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Si hay algo que el rey David quería, era traer el arca de la presencia de Dios una vez más a Jerusalén. Porque ya desde los tiempos del rey Saúl, el arca del pacto no se encontraba en medio de Israel. Y entonces David quiere traerla. Si hay algo que él desea con todo su corazón, es de que el arca se encuentre una vez más allí en medio del pueblo. Pero David dice en el versículo 1 que busca consejo con los capitanes de millares, estoy en el versículo 1, y de centenas y con todos los jefes. Querían diseñar un proyecto, un plan para traer una vez más el arca del pacto a Jerusalén. David, habiéndose olvidado por completo de lo que Dios había establecido, se había olvidado, no había considerado lo que Dios había dicho en otro tiempo por medio de Moisés, su siervo. Dios ya había establecido la forma, la manera para trasladar el arca del pacto. Y como les decía antes, mientras nos vamos metiendo en la historia bíblica, en esta porción de la palabra de Dios,
vamos a ir descubriendo mucha enseñanza para nosotros, que sin duda debemos aplicar. Porque a través de esta historia de la Biblia podemos ver de que hay momentos en donde Dios ayuda y hay momentos en donde Dios no ayuda. Y sin duda que cada uno de nosotros entendemos de que necesitamos de esa bendita ayuda que viene del cielo. Amén. ¿Verdad que es así, iglesia? Y dice el versículo 2, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Pero podemos ver en el versículo 2 que David dice lo siguiente: dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Hay una asamblea y David busca consejo. Pero cuando David no tenía que andar buscando consejo, porque Dios ya había establecido la forma en que había que traer el arca. La forma, la manera, la única forma y manera que Dios iba a bendecir. Y vemos aquí una gran asamblea. Y juntos tienen una idea. Diseñan un plan para traer una vez más el arca del pacto. Y parece que David está muy espiritual aquí, como que quiere buscar la voluntad de Dios. Él dice: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová. Resulta de que muchas veces lo que le parece a la mayoría no es lo que le parece a Dios. Y vemos a esa cantidad de gente opinando acerca del proyecto para traer una vez más el arca del pacto, para que esté de nuevo en medio del pueblo. Dios presente. Sabemos de que Dios está presente en todo momento, en todo lugar, pero Él callado. Él no va a hablar. ¿Sabe por qué? Porque Él ya habló, y hace mucho tiempo atrás, a través de su siervo Moisés. Él no va a hablar, Él va a actuar. Y juntos en esta mañana vamos a ver cómo Dios actuó en ese día en que ellos fueron a buscar el arca del pacto. Y dice el versículo 5: entonces David reunió a todo Israel desde Sihor, desde Egipto, hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel. Ahora el capítulo 12, un capítulo anterior, que no lo vamos a ver aquí, pero usted lo puede ver en casa. Usted allí en ese capítulo puede ver de que era muchísima gente. Era un montón de personas. David fue a buscar el arca con miles de personas. Y estas miles de personas hicieron toda una celebración. Dice el versículo 6, acompáñame, iglesia. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab. Este Abinadab tenía dos hijos. Uno se llamaba Usa y el otro Ayo. Estos dos eran hermanos. Así que llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayo guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tambores
tamboriles, címbalos y trompetas. Ahora la palabra del Señor me dice de que se regocijaban, no dice se regocijaron, tiempo pasado, terminado. Era una acción continua de regocijo. Estaban felices porque estaban trayendo una vez más el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios. Sin duda que necesitamos la presencia de Dios en medio nuestro. Sin duda de que necesitamos la presencia de Dios en medio de nuestros hogares. Pero en tantos hogares hay una atmósfera de irreverencia, una atmósfera de irrespeto, de falta de honra a aquel que es Dios, dueño de todo el universo. Dice las Escrituras que todo fue creado por Él y todo fue creado para Él. Y hay una falta de reverencia, hay una falta de respeto, hay una falta de temor a Dios. ¿Cuántos hay que ni consideran lo que Dios ha dicho, pero de alguna manera esperan ser bendecidos por Dios, de alguna manera esperan ser ayudados por Dios? Y sin duda que todos queremos, deseamos esa ayuda que viene de Dios. Pero sigamos en la historia bíblica. Veamos usted y yo qué es lo que podemos encontrar aquí. Dice el versículo 8: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas. Eso era una gran fiesta, mi hermano, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero, ay, ese pero, versículo 9, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios mata a Usa. Recuerde usted que Usa era hermano de... Amén. Eran hermanos. Así que este hombre pudo ver cómo Dios mataba a Usa. ¿Por qué? Por tocar el arca. Dios había establecido de que nadie podía tocar el arca. Dios había establecido la forma y la manera en que había que transportar el arca. Dice de que mientras iban avanzando, los bueyes tropezaron y de pronto el arca, a punto de caerse, fue un instinto, mire, un reflejo, un impulso, algo muy rápido en Usa hacia el arca. Él quiso agarrarlo, él quiso sostenerlo. ¿Por qué? Porque era el arca de Dios, el arca de la alianza, el arca que simbolizaba la misma presencia de Dios. Y él tiene una buena intención y Dios lo termina matando. En ese instante, Usa cae muerto. Y quizás usted en esta mañana diga: pero hermano predicador, hermano pastor, había una buena intención en el corazón de Usa. Si hay algo que usted y yo tenemos que aprender en este tiempo, es que Dios no necesita ayuda de nadie. Dios lo que está esperando de usted y de mí es obediencia. Obediencia a lo que Él ha establecido. Y cuando nosotros hacemos las cosas a la manera de Dios, hay bendición. Hay bendición. Pero es que, pastor, no entiendo. Usa quería ayudar. Dios no necesita ayuda. No necesita su ayuda, mucho menos de la mía. Él es Dios. Que podamos entender en esta mañana quién es Dios. Bueno, pero tenía una buena intención. Él no está buscando buenas intenciones. Él está buscando su obediencia y la mía a lo que Él ha establecido. Amén. ¿Cuántas veces queremos pasar por encima de lo que Él ha establecido? Y esperamos que Él bendiga nuestro caminar, bendiga nuestro matrimonio, bendiga nuestra familia, bendiga lo que emprendemos, pero ignorando por completo o dejando por completo a un costado las ordenanzas de Dios. Detrás de cada mandamiento de Dios está la sabiduría de Dios. Y haremos prosperar nuestro camino. Todo saldrá bien, como
como Dios le dice a Josué en otro tiempo. Cuando atendemos a la voz de Dios. Versículo 10. Lo voy a leer una vez más. Y el furor de Jehová se encendió. En muchas iglesias solo se habla del amor de Dios. Pero aquí yo puedo ver de que el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. ¿Por qué? Bueno, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Recuerde de que ellos venían celebrando, venían danzando, una gran fiesta. Eran miles y miles y miles de personas celebrando, estaban contentos, porque una vez más iban a tener en medio de ellos el arca que simbolizaba la presencia de Dios. Pero permítame decirle de que Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, les arruinó la fiesta. Esa gran celebración terminó en velatorio, terminó en cementerio. Esa gran celebración terminaron enterrando a un hombre. A pesar de que este hombre, llamado Usa, quiso ayudar, Dios lo mató. Y David tuvo pesar, dice las Escrituras, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Entonces David temió a Dios aquel día. Por fin llegó el temor de Dios a David. Bueno, una vez más, el temor de Dios que debe estar presente a la hora de tomar decisiones. Amén, iglesia. A pesar de que tenemos un Dios tan grande, bueno, que tiene planes maravillosos con cada uno de nosotros, nuestras decisiones nos llevan al desastre. A pesar de que conocemos versículos que dicen todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vivimos en completa derrota. Gracias a las decisiones que tomamos fuera del consejo de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Llevamos nuestra vida, matrimonio, familia, hijos al mismo desastre. A pesar de que tenemos un Dios tan grande. A pesar de que cantamos alabanzas a un Dios vivo y eterno, todopoderoso. A través de las decisiones que tomamos, ¿nos acercamos a la victoria o nos acercamos a la derrota? En otras palabras, gracias a las decisiones, ¿nos alejamos de la victoria o nos alejamos de la derrota? Pero no vamos a permanecer en el mismo lugar. Ahora, dice las Escrituras que David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa. Y el versículo 12 dice: David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? David se pregunta: ¿cómo entonces voy a traer el arca? Hey, David, necesitas pasar tiempo, al igual que cada uno de nosotros. Miren, nosotros aprendemos muchísimo a través de estos hombres de Dios. Amén. Lo bien que les fue a cada uno de estos hombres preciosos de Dios cuando ellos estaban en obediencia a Dios. Amén. Pero lo mal que les fue cuando ellos hacían las cosas a su manera. David quería traer el arca. Y él se preguntó: ¿cómo entonces yo voy a traer el arca? David, recuerda lo que Dios mismo habló en otro tiempo por medio de Moisés. Y en unos minutos lo vamos a leer. Pero vamos a avanzar un poquito más. Dice que David temió a Dios aquel día. Versículo 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom el geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Así que no pudieron llevar el arca a Jerusalén. Y el arca quedó en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Y dice las Escrituras que Dios bendijo la casa de Obed-Edom. Allí estuvo 3 meses. Ahora nos preguntamos: ¿qué está pasando aquí? Por un lado vemos a un Dios que mata a alguien, y por otro lado vemos
al mismo Dios, porque no estamos hablando de otro. Amén. Al mismo Dios que a otros bendice. Ah, ya sé dónde está el problema. Oh, sí, ya sé. Es que estamos hablando de otra arca. En algún momento la cambiaron. No, estamos hablando del mismo Dios y de la misma arca. Del Dios que a unos mata y a otros bendice. El mismo Dios que a unos mata y a otros bendice. Pero es que pastor todavía no sigo entendiendo. Usa tenía buenas intenciones en su corazón. Él quería ayudar. Grábeselo en su corazón. Dios no necesita su ayuda, mucho menos la mía. Él es Dios. No necesita la ayuda de ninguno de nosotros. Amén. Lo que sí necesitamos usted y yo en este tiempo tan difícil, en estas generaciones que nos ha tocado vivir, es postrarnos delante de Él, reconocer su autoridad, reconocer su señorío y decirle: heme aquí, Señor, aquí está mi vida, habla que tu siervo oye. Usa mi vida, dame el honor de ser usado por ti. Versículo 14: y el arca de Dios estuvo en la casa de Obed-edom 3 meses, hermano. En la casa de Obed había fiesta, había gozo, había paz. La presencia de Dios estaba allí. Dios bendijo la casa de Obed-edom como puede bendecir la suya. Escuche, como puede bendecir la suya, como Él puede bendecir su matrimonio y su familia. Alabado sea el Señor. Por razones de tiempo no podemos entrar en el capítulo 14, pero podemos entrar en algunos versículos del capítulo 15. Y dice el versículo 1 del 15: hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. Mire a David aquí haciendo cambios. Él seguía con la idea de traer el arca de Dios. Si hay algo que necesitamos es la presencia de Dios en medio nuestro. Entonces David comienza a hacer cambios. Dice que arregló un lugar para el arca de Dios. Antes no. Antes él invitó a cantidad de gente y vamos todos, se hicieron una gran fiesta y Dios les arruinó la fiesta. Esa gran fiesta terminó en un entierro de un hombre. Entonces dijo David, dice el versículo 2: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. David, me parece que ahora sí has leído lo que dice Éxodo capítulo 25. Ajá, es que Dios había hablado en otro tiempo. Él ya había establecido la forma en que había que transportar el arca. Cuando usted y yo hacemos las cosas a la manera de Dios, hay bendición. Hay paz, iglesia. Hay bendición. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Ahora leímos en el capítulo 13, versículo 11, que David buscó consejo cuando no había que buscar consejo. ¿Por qué? Porque Dios ya lo había establecido. Hay tantas cosas que Dios ha establecido para nuestro bien. Sin embargo, pasamos por encima de lo que Dios ha establecido. Es más, en vez de buscar consejo en nuestro Dios, en el eterno y sabio Dios, buscamos consejo en tanta gente. Y gracias al consejo que nos dan, llevamos nuestra vida al mismo desastre. Iglesia, necesitamos hacernos el tiempo para escuchar a Dios hablar, conocer su voluntad para cada área de la vida. No hagamos las cosas a nuestra manera, hagamos las cosas a la manera de Dios. Tres. Y dice: congregados
todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Versículo 4, reunió también David, dice, a los hijos de Aarón. Y del versículo 4 al versículo 11 podemos ver de que 870 personas, si usted en casa después hace el cálculo, hace la suma, usted puede ver de que 870 personas son las que se prepararon ahora para ir a buscar el arca. Antes cualquiera podía venir, todo era una fiesta, pero Dios no estaba allí, Dios no estaba bendiciendo esa celebración. Ahora aquí 870 personas se prepararon para ir a buscar el arca. Y dice el versículo 12, yo quiero que usted me siga con la lectura. ¿Y sabe por qué lo estoy haciendo así, versículo por versículo? Porque la iglesia de la cual formamos parte. No digo esta exactamente porque, gloria a Dios, aquí hay un hombre de Dios que enseña versículo por versículo. Ustedes, hermanos, son privilegiados. Y no lo digo porque el pastor Piscoya esté aquí. Pero la vasta mayoría de las iglesias, mucha psicología sale de los púlpitos. Y lo estoy haciendo así, versículo por versículo, para que usted vea, para que usted conozca realmente lo que Dios dice. Mientras van pasando los días de la semana, el ejemplar de la palabra de Dios, en la vasta de la mayoría de familias creyentes, está cerrado. Necesitamos pasar tiempo conociendo el manual que llevará nuestras vidas a la victoria. Mire, estamos hablando del rey David. El rey David buscando consejo para diseñar un proyecto, un plan para traer el arca de la presencia de Dios. Pero Dios ya había establecido de qué manera había que traerla. Así que no es necesario hacer ningún plan, simplemente hay que obedecer lo que Dios determinó. Amén. Ahora versículo 12. Y si la Biblia menciona a estos hombres de Dios, yo también lo voy a mencionar. Versículo 12 dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos. Ajá. Vemos que David siguió haciendo cambios. Antes podía ir cualquiera, el que tuviese gana. Total, Dios es bueno. Yo sé de que Dios es bueno, pero Dios es santo. Sed santo como yo soy santo. Ahora vemos a David diciendo, santificaos. Santificaos. Claro que queremos la presencia de Dios en medio nuestro, pero necesitamos hacer cambios. Santificaos. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, dice David, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Comience a buscarlo, comience a buscar al Señor conforme a sus ordenanzas, no a su manera. ¿Cuánta gente dice, bueno, yo creo, pero a mi manera? Hermano, Dios ha establecido la forma y la manera. Yo creo a mi manera, dice la gente. No, no es a su manera, es a la manera de Él. Amén. Amén. Seguimos con la historia bíblica, que sin duda trae muchísima enseñanza y nos va a ayudar para hacer cambios. Ahora dice, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Se santificaron. Se santificaron. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. O sea que ni siquiera Moisés inventó esto. Amén. Fue Dios que lo estableció y lo dio a conocer por medio de su siervo Moisés. Así que no se le ocurrió a Moisés. Asimismo dijo David, estoy en el 16,
a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores, con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaya, Mesaías, Malatías, Elifelehu, Micnías, Obededón y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Masías. Y los voy a leer todos. Amén. Los voy a leer todos. Si Dios en su sabiduría entendió que tienen que estar aquí, lo vamos a leer, hermano. ¿Cuántas veces pasamos tantos versículos por encima y decimos, bueno, no es importante? Miremos los detalles. Hasta los detalles. Hasta en los detalles hay sabiduría de Dios. Mire el rey David, por no mirar los detalles, hacer las cosas a su manera, fueron a buscar el arca y Dios termina matando a un hombre llamado Usa. Dios ya había establecido la forma en que había que transportar el arca. Éxodo 25 nos habla de eso. Al arca le diseñaron 4 anillos en las esquinas. ¿Por dónde? Atravesaron varas. Y luego gente consagrada, no cualquiera. Consagrada. Levitas consagrados a Dios en santidad transportaban el arca. Pero ellos, como que se les ocurrió una idea mejor que la de Dios, así que fueron a buscar un carro nuevo, una carreta nueva, 0 kilómetros. A lo mejor dijeron, esto es más rápido y mejor que lo que Dios estableció. ¿Cuánta gente se quiere o piensa que es más sabia que Dios? Mira, hermano, tantas cosas que no logramos entender, pero allí está la sabiduría de Dios. Y cuando nosotros agachamos nuestra cabeza y decimos, sí, Señor, lo voy a hacer a tu forma, amén, todo sale bien. Podemos ver la ayuda de Dios. El título del mensaje dice, Dios ayudando a los levitas. Bueno, pastor, no he visto que Dios haya ayudado a los levitas. Lo vamos a ver en unos versículos más adelante. Por ahora lo que podemos ver, como por ejemplo en el capítulo 13, vemos de que Dios no ayudó. En vez de ayudar, mató a un hombre. Toda esa gran celebración terminó ¿en qué? En el entierro de un hombre. En el entierro de un buen hombre que tuvo buenas intenciones para ayudar a Dios. Oh, recuerda esto, iglesia. Recuérdalo. Grábatelo en tu corazón. Dios no necesita ayuda de nadie. Él es Dios. Amén. ¿Puede decir amén con convicción? Amén. Él no necesita su ayuda, mucho menos la mía. Versículo 19. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Masías, Benaya, con salterios sobre Alamot, Matatías, Elifelehu, Micnías, Obededón, Jehiel y Asías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca, y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Bernaya y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas de delante del arca de Dios. Obededón y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededón con alegría. Oh, mire lo que dice el versículo 26. Oh, amada iglesia, versículo 26. Y ayudando Dios a los levitas
levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y usted en casa puede seguir versículo tras versículo. Amén. Capítulos enteros. Pero mire este versículo. Dios ayudando. Sin duda que todos aquí queremos la ayuda de Dios. No solo queremos, entendemos de que sin su ayuda nada vamos a lograr. Recuerdo las palabras de Jesús cuando dice: sin mí nada podéis hacer. ¿Se acuerdan? Necesitamos de la ayuda de Dios. Pero al principio vemos de que Él nos ayudó. Al principio Él mató a un hombre. Simplemente porque pasaron por encima de lo que Dios había establecido. Y quizás tú sigas pensando en esta mañana: pero predicador, hermano, pastor, son detalles. Son simplemente detallecitos. ¿A quién le interesa eso? Hermano, hasta en los detalles usted puede ver la sabiduría de Dios. Hasta en los detalles usted puede ver la sabiduría de Dios. Sin embargo, en ese entonces, Dios mata a ese hombre. Y David se pregunta: pero ¿y entonces cómo? Yo quiero traer el arca, necesitamos el arca, ¿cómo la voy a traer? ¿Cómo voy a hacer? Hey David, ¿cómo tienes que hacer? Solo hasta el tiempo para conocer a Dios a través de su palabra y luego obedecerle. Rinde tu vida ante el señorío de nuestro Dios y verás cómo Él va a prosperar tu camino. Él va a bendecir tu matrimonio. Él va a bendecir tu familia. Él va a bendecir lo que emprendas. ¿Sabes por qué? Porque Él es bueno y su misericordia para siempre. Siempre, siempre ha tenido planes maravillosos para con cada uno de aquellos que formamos parte del pueblo de Dios. Termino leyendo una vez más el versículo 26. Dios ayudando a los levitas. Dios ayudando a los levitas. Me impacta este versículo. Oh, el escritor coloca aquí: y ayudando Dios, ayudando Dios. Necesitamos de esa ayuda. ¿Cuántos quieren de esa ayuda? ¿Cuántos entienden que la necesitan? Hermano, Dios ayudando a los levitas. Este versículo nos dice de que Dios envió un par de ángeles para ayudar ahí y para que puedan llegar a la victoria. Dios ayudando a los levitas. Dios bendiciendo tu hogar. Dios bendiciendo a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Hoy se está celebrando aquí, por lo que puedo ver, el Día del Niño, ¿verdad? Si hay algo que nuestros niños necesitan, es la ayuda de Dios, es el toque de Dios, la bendición de Dios. Amén. Póngase de pie en esta mañana. Dios ayudando a los levitas. Mi alma te alaba y te bendice, oh Rey de Gloria. ¿Quién como tú? Maravilloso Dios, Padre bueno que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, así como se hace tu voluntad en los cielos, así también hágase tu voluntad en mi vida. Señor, en cada familia representada aquí en esta mañana, hágase tu voluntad, porque ella siempre es buena, agradable y perfecta. Señor, y cuando nosotros caminamos en tu voluntad, llegamos a buen puerto. Somos bendecidos por ti. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres misericordioso, Señor. Y podemos gustar de tu dulce e inigualable presencia en medio nuestro. Si hay algo que necesitamos es tu presencia y tomar decisiones conforme a tu voluntad. Por eso en esta mañana pedimos sabiduría. Señor, bendícenos con sabiduría. Bendícenos con sabiduría. Queremos ser hombres y mujeres sabios, temerosos de ti. Y por eso nos apartamos de aquello que es malo. Nos apartamos de aquello que no da honra y no da gloria a tu nombre. Y mi Señor, en esta mañana oro por cada uno de estos niños que nos visitan y aquellos que no han podido venir en el día de hoy. Niños, adolescentes, jóvenes. Oramos por la salvación de cada uno de ellos, que
que cada uno de ellos pueda experimentar el nuevo nacimiento, que cada uno de ellos pueda tener una relación contigo. Señor, guárdalos del maligno, bendice a sus padres para que puedan criarlos cada día en el temor tuyo. Y Señor, usa a estos niños para la gloria y honra de tu nombre. Y Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque tu palabra es verdad. Que podamos en este tiempo atesorar tus verdades en nuestro corazón y vivir para la honra y gloria de tu nombre, porque tú eres el Señor. Gracias por tu presencia en medio nuestro. Recibe la gloria y recibe la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. El Señor nos bendiga.